Imagina que tu próximo auto no solo te lleva de un lugar a otro, sino que también te brinda la tranquilidad de saber que no te dejará tirado. Si piensas en fiabilidad, es fácil que tu mente vaya directo a Toyota, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay marcas que están desafiando esa reputación y, en algunos casos, la superan? Hoy, vamos a descubrir juntos cuáles son esas marcas que merecen tu atención. Así que, prepárate para abrir tu mente y explorar opciones que quizás no habías considerado. Pero antes de sumergirnos en esta lista reveladora, te invito a presionar los botones de suscripción y activar la campana de notificaciones. No es obligatorio, pero cada clic me impulsa a seguir trayéndote más contenido valioso sobre el mundo automotriz. Abróchate el cinturón y acompáñame en este viaje. Empezamos con Subaru. La primera marca que se me viene a la mente es Subaru. ¿Has visto o manejado sus SUV, como el Crosstrek o el Forester? Estos vehículos están diseñados para soportar y maniobrar en condiciones de manejo difíciles. No son tus típicas SUV construidas con una simple lámina de metal. En el mercado automotriz, Subaru ya se ha consolidado como un fabricante de autos altamente confiables, con un enfoque claro en producir vehículos duraderos y de larga vida. Una característica destacada de muchos autos Subaru es su sistema de tracción en las 4 ruedas simétrica, que se considera más robusto que la mayoría de los sistemas de tracción integral de Toyota. Este sistema se puede encontrar en modelos como el Forester y el Outback, que son reconocidos por su capacidad para superar terrenos difíciles. Estos vehículos superan al estándar RAV4 y Highlander. Consumer Reports menciona que tanto la tracción en las 4 ruedas como los trenes motrices de Subaru no sufren problemas mecánicos a largo plazo, a diferencia de muchas otras marcas. Además de su fiabilidad mecánica, la filosofía de ingeniería de Subaru se centra en la simplicidad y la practicidad. Aunque a primera vista pueden parecer sofisticados, la arquitectura de los autos Subaru es bastante sencilla. La combinación de materiales de calidad, un control riguroso de calidad y diseños probados ha llevado a que sus vehículos tengan pocas complejidades innecesarias. Por ejemplo, el Subaru Imprese constantemente se clasifica por encima del Toyota Corolla en cuanto a problemas con el motor y componentes de transmisión. Esto es significativo, considerando que Toyota suele estar en los primeros lugares, superando al 90 a 95% de las marcas de autos en esta área. Además, no hay muchos retiros del mercado relacionados con los sistemas de seguridad de los vehículos Subaru, lo que es otro factor a tener en cuenta. Esto ayuda a la marca a competir como una opción igual o, a veces, mejor que Toyota en términos de fiabilidad general. Seguimos con Mazda. Han quedado atrás los días en que Mazda solo era conocida por sus vehículos ágiles y ligeros. Hoy en día, la marca y sus autos son reconocidos. La fiabilidad de Mazda es impresionante y refleja los cambios e innovaciones que la empresa ha adoptado en sus procedimientos de fabricación. No es exagerado decir que Mazda se ha convertido en un competidor importante de Toyota en términos de fiabilidad. El uso de ingeniería simplificada y un control de calidad riguroso colocan a Mazda justo detrás de Toyota en varias encuestas de confiabilidad, incluyendo la que realiza Consumer Reports anualmente. En 2021, Mazda se unió a Lexus y Toyota como las 3 marcas de autos más fiables del mercado. Para ser honesto, hay varias razones que podrían explicar la fiabilidad de Mazda como marca. Como mencioné antes, la decisión de la empresa de evitar tecnologías excesivamente complejas ha permitido que sus vehículos sean menos susceptibles a problemas mecánicos y electrónicos. Quizás esto ha jugado un papel importante en llevar a los autos Mazda modernos a los primeros lugares en varios rankings de fiabilidad. Por ejemplo, comparemos el Mazda CX-5 con el Toyota RAV4. Aunque la fiabilidad y popularidad del RAV4 son consideradas más altas que las del CX-5, recientemente este último ha comenzado a captar la atención del mercado gracias a su manejo divertido. Los propietarios han notado que el motor y la transmisión del CX-5 no se quedan atrás en comparación con los del RAV4. Puedo decir lo mismo sobre el Mazda 3 y el Toyota Corolla, ambos son extremadamente fiables, resistentes a problemas mecánicos y cuentan con sistemas de infoentretenimiento y eléctricos robustos. Estos aspectos fueron confirmados por el estudio de fiabilidad de vehículos de JD Power. Así que no te sorprendas si algunos modelos de Mazda superan a los de Toyota en fiabilidad. Además, he notado que Mazda se ha centrado en reducir el peso y mejorar la eficiencia de combustible de sus autos más nuevos, y aparentemente no ha habido compromisos en su durabilidad. Solo espero que Mazda mantenga esta línea. Continuamos con Honda. Quizás la única marca no premium que la gente considera estar a la par con Toyota en términos de fiabilidad, sin pretensiones ni falsas afirmaciones, es Honda.
Ambas compañías tienen un enfoque similar, se centran en la ingeniería de autos eficientes, duraderos y de fácil mantenimiento. De hecho, en varias encuestas y estudios realizados por JD Power y Consumer Reports, Honda consistentemente se clasifica cerca o, en algunos casos, ligeramente por encima de Toyota en cuanto a fiabilidad a largo plazo. Los motores de los autos Honda, especialmente aquellos equipados con tecnología VTEC, son conocidos por su durabilidad y eficiencia de combustible, superando en muchas ocasiones a motores comparables de Toyota. El sistema VTEC, diseñado por Honda, mejora la eficiencia volumétrica de sus motores de combustión interna de 4 tiempos, lo que técnicamente optimiza el rendimiento del motor a altas revoluciones y reduce el consumo de combustible a bajas revoluciones. Para ilustrar, puedo citar algunos modelos de Honda que son significativamente mejores que sus contrapartes de Toyota. Uno de ellos es el Honda Civic, que hoy en día es una opción superior al Corolla, gracias a su transmisión y motor más sólidos. La comparación entre el CR-V y el RAV4 también es digna de mención. El CR-V es un buen referente aquí. A menudo, recibe calificaciones de fiabilidad más altas debido a su sistema de propulsión más eficiente ya que presenta menos problemas mecánicos con el tiempo, especialmente en los modelos más antiguos. En el panorama general, no hay duda de que Toyota y Honda son dos de los mejores fabricantes de vehículos fiables. Sin embargo, el énfasis de Honda en un rendimiento constante del motor y un diseño práctico le ha otorgado una ventaja que le permite superar a la competencia, a veces incluso superando a Toyota en segmentos clave y ciertas categorías. Aunque todos sabemos que Lexus es la división de lujo de Toyota, técnicamente es una marca diferente y Toyota no se presenta como Lexus. A pesar de esto, no puedo negar que Lexus se beneficia de los principios de ingeniería fundamentales aplicados por Toyota en la producción de sus vehículos. Al mismo tiempo, Lexus eleva la fiabilidad a otro nivel, algo necesario dado que compite en el segmento de lujo contra grandes nombres como BMW o Mercedes-Benz. Desde el principio, está claro que Lexus utiliza materiales de alta calidad y un control riguroso en la producción de sus vehículos. De hecho, el estudio de fiabilidad de vehículos de JD Power 2023 colocó a Lexus por encima de Toyota en términos de fiabilidad. Esto se debe a que Lexus se centra en el refinamiento, lo que resulta en menos problemas con componentes críticos como la electrónica, el tren motriz y las características de seguridad. Por supuesto, esto se refleja en el precio, pero quienes han conducido un Lexus saben que justifica su costo. Sé que esto puede parecer un poco injusto, pero comparemos el Lexus RX con el Toyota Highlander. Ambos son SUV medianos, pero el Lexus RX tiene menos problemas reportados en cuanto a su tren motriz y electrónica que su par de Toyota. Claro, se podría argumentar que el RX es más caro que el Highlander, pero esa es precisamente la cuestión, su precio elevado tiene una buena razón. Lo mismo ocurre con el sedán Lexus ES, aunque comparte plataforma con el Toyota Camry, el ES consistentemente obtiene mejores calificaciones en fiabilidad a largo plazo en sitios como Consumer Reports, gracias a su calidad de construcción mejorada y características premium más fiables. En resumen, la artesanía de los vehículos Lexus es significativamente superior a la de Toyota, lo que reduce la probabilidad de daños y reparaciones inesperadas. Y así concluye esta lista. Gracias por quedarte hasta el final. Si disfrutaste este video, por favor, suscríbete, presiona los botones de me gusta y compartir. Ayuda mucho al canal. Hasta la próxima, maneja con seguridad.